Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que ni Sarapova tiene el público que tiene nuestra invitada hoy, Liliana, o sea que no, será realmente un éxito y muchísimas gracias por la afluencia. Bueno, en primer lugar, quiero presentar a las personas que me acompañan en la mesa. Tengo a mi derecha a la doctora Juana Castaño Ruiz, profesora del Departamento de Filología Francesa, Románica, Italiana y Árabe. Además, es la organizadora y la responsable del evento. Y a mi izquierda quiero dar la bienvenida a nuestra conferenciante invitada, Liliana Benveniste. Es cantante, profesora y nada menos que, además, analista de sistemas. ¿Cómo se come eso? Estudiando. Muchísimas gracias. Quiero dar también bienvenida a todos los profesores, profesoras que han acudido y sobre todo al pilar de esta facultad y de la universidad, que sois vosotros, las alumnas y los alumnos, sobre todo de esta Facultad de Letras, siempre tan pujante y siempre con el respaldo vuestro. Así que muchísimas gracias por acudir. Doy la palabra a la profesora Juana Castaño. Juana. Muchas gracias. Buenos días. Ilustrísimo señor decano, querida Liliana, queridos profesores, queridos alumnos, señoras y señores. Permítanme, en primer lugar, dar las gracias a todos los que han acudido hoy a esta celebración del 5º Día Internacional del Ladino, a nuestro decano, como máxima autoridad de nuestra facultad, a Liliana, por ser quien nos hable hoy en este hemiciclo, y por la presencia de todos ustedes, profesores, alumnos, amigos que acudieron a la llamada y personas interesadas en esta lengua que no debe morir, como afirmó Moshe Shaul en este mismo lugar en abril de 2016. Mis palabras van a ser breves, pero llenas de emoción, alegría y esperanza. Emoción por traer de nuevo a nuestra facultad esta variedad tan entrañable de la lengua española, que se ha mantenido en situación precaria en muchos lugares, pero que se mantiene gracias al cariño y a la entrega de los descendientes de aquellos que salieron de España, de Sefarad, en el siglo XV. Liliana es una de esas personas con raíces familiares y, sobre todo, con dedicación y amor, no solo por conservar, sino por difundir y extender el legado de sus antepasados entre sus múltiples ocupaciones como profesora, compositora, cantante y analista de sistema, como nos recordaba nuestro decano. Su actividad es intensa y le agradecemos que haya encontrado un hueco para estar hoy con nosotros. Ella y su esposo Marcelo mantienen la página Sefarad. No puedo olvidar hoy, y lo recuerdo con alegría, quienes precedieron a Liliana en esta nueva pequeña tradición del Día Internacional del Ladino. Paloma Díaz Mas, Jorge Iroa, Moshe Shaul. A ellos uno también otros nombres que día a día mantienen esta lengua y sus tradiciones. Karen Sharon, Rachel Amado Bornik, Zelda Obadia, la Autoridad Nacional del Ladino, la Casa Sefarad de Israel y tantos académicos que se ocupan en las universidades de esta variedad. Les hablaba también de palabras de esperanza. El reconocimiento reciente de la Real Academia Española de académicos correspondientes, la posibilidad de obtener la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes expulsados, muestran un acercamiento que debe intensificarse, pues se ilusiona con la esperanza de una vuelta a casa, aunque sea simbólica y muchas veces también real. Termino repitiendo unas palabras que Su Majestad el Rey Don Felipe dirigió en diciembre de 2015 a los representantes de las comunidades israelíes en España, haciendo referencia a la ley que concede la ciudadanía a los sefardíes. Representa una nueva y definitiva apertura de las puertas de España a los hijos de Sefarad. Y concluía con estas palabras con las que yo también concluyo. ¿Cuánto os hemos echado de menos? Muchas gracias. Muy bien, pues la verdad es que es un honor, un auténtico honor y un regalo el que nos hace la profesora Juana Castaño con este 5º Día
Internacional del Ladino. Pude estar en el primer Día Internacional del Ladino, que fue, corrígeme, 2013. Creo que 2013, después en el 2014, donde Juana invitó a Jorge Airoa para dar una conferencia a la judería del Castillo de Lorca a través de la arqueología. Y en el 2016, que fue el tercer Día Internacional del Latino, que vino Moshe Saúl, que fue una auténtica delicia escuchar su conferencia en ladino, una lengua que no debe morir. Absolutamente una delicia, como decía. Al igual que en ediciones anteriores, esta actividad se enmarca dentro del currículum docente que imparte la propia profesora Juana Castaño y que le da una apertura mayor a lo que es puramente el currículum, abriéndolo y trayendo autoridades del ámbito de la lengua ladina. Gracias, Juana. Y tengo que decir que nuestra facultad viene celebrando y sumándose a este quinto Día Internacional que promueve la Autoridad Nacional del Ladino, con sede en Israel y por las comunidades sefardíes repartidas por todo el mundo. Somos, si no la única, corrígeme, de las pocas universidades españolas, al igual que ha sucedido en años anteriores, que organiza y participa en esta conmemoración. Pero además yo creo que este quinto Día Internacional del Ladino va más allá de las inquietudes puramente filológicas y lingüísticas. Intenta contribuir al proceso de concordia, al reencuentro de estas comunidades con sus orígenes. Agradezco de corazón, querida Juana, por el regalo que nos traes a esta facultad con este quinto Día Internacional del Ladino. Únicamente me resta daros las gracias y que disfrutéis de este espléndido día y sobre todo de la conferencia con la que nos va a deleitar Liliana. Muchísimas gracias a todos. Hola, buenos días. Pasamos la palabra a sí, quien realmente avisa. Imaginaba que el silencio era para mí. Bien, en tren de agradecimientos, por supuesto, agradezco al señor decano que me haya hecho el honor de estar aquí y también a la doctora, a la profesora Juana Castaño, por su excelente labor en la organización del evento y por la pasión que le ha puesto a celebrar el quinto Día Internacional del Ladino. Por supuesto que sin los presentes esto no sería una fiesta, así que les agradezco a todos los presentes, a los profesores, a los que han venido de afuera, pero más que nada a esas caritas jóvenes que veo ahí, porque son nuestro futuro y porque es una alegría para mí que estén aquí intentando aprender o escuchar algo que yo pueda darles. O si no, es que los han obligado a venir. De todos modos, gracias. Bueno, me ha pedido la profesora Juana Castaño que haga mi conferencia en ladino directamente. Así que es posible que les suene un poco extraño. También les suena extraño lo que yo estoy hablando ahora, ¿verdad? Porque no es lo que ustedes acostumbran a escuchar. Yo vengo de Argentina, nosotros hablamos con la sh. Así que yo voy a hablar en ladino. Bien, esta lengua hermosa que me trajeron a mi infancia, a mi chiquez, mis abuelos. Esta es la lengua que por muchos años no sentí. Ma cuando decidí de empezarme una cosa sobre la música, que no era lo que todo el mundo estaba estudiando, yo dije, ¿qué cosa puedo escoger? Y aquí llegó el corazón y la tradición familiar. Y dije, no hay otro camino, este es. Y escogí la música sefaradí. Nosotros tenemos dos modos de decir sefaradí y sefardí. Aquí ustedes usan mucho el sefardí. Nosotros que vinimos de sefarad, para nosotros es sefaradí. Es igual. La base de la tradición actual de la comunidad sefardí o sefaradí es la música. A partir de la música se han recuperado
muchas, muchas tradiciones, costumbres, palabras, poemas, porque por mucho tiempo la cultura sefardí parecía que moría. A mediados de los años 1980 creímos que ya no íbamos a tener nadie que nos hablara en ladino, ni apenas que nos cantara, porque nuestros nonos ya estaban aedados. Nuestros jóvenes, especialmente en los lugares donde hablamos castellano, ya no tenían costumbre de hablar nuestra lengua y hablaban el castellano de cada lado. Entonces, no teníamos esperanza de que esto siguiera. Mucha de la gente que nombraron que estuvo antes que mí aquí, que son mis grandes amigos, en especial Moshe Shaul, empezó en esos años una grande campaña a recuperar el ladino. Y creo que hoy tenemos la posibilidad de decir que el ladino no está muerto, que no va a ser la lengua de la casa, ni vamos a hablar con las criaturas en sí, pero sí vamos a meldar todo lo que podamos y vamos a recordar y vamos a escribir cosas nuevas en ladino. Cuando me demandan a mí, ¿cómo es la música sefaradí? ¿Tú qué música haces? A música sefardí. ¿Y cómo es? Y ahí yo me demudo. ¿Cuál lo que te diga? Y es música griega, y es. Y es música turca, y es. Y es música de España, y es de India. ¿Cuál lo que es esto? Una mezclatina de cosas que va a salir de aquí. Para entender qué nos pasa, porque lo que nos pasa con la música, nos pasa con la comida, nos pasa con las tradiciones, nos pasa con las costumbres, que son de aquí, de ahí, y de allá, y de aquí, y de por allá, porque este fue nuestro camino. Porque no podemos hablar de la cultura ni de la música sin mirar un poquitico de dónde venimos, a dónde fuimos y a dónde estamos. La verdad es que salimos de aquí. Ya sabemos todos que nos vienen diciendo día tras día cuando hablamos de los sefaradíes, son los descendientes de los expulsados en 1492. Tuvimos antes muchas otras peleas dentro de los lugares, donde también nos corrieron y nos achetaron de nuevo otra una vez. La última, y la que nosotros no pensamos que iba a ser la última, fue la de 1492. Y aquí, en este mapa, podemos ver que después que salimos, nos asentamos en muchos otros lugares del norte, del sur, de Europa, de Asia. Y a diferencia de otras culturas, los sefardíes tienen y siguen teniendo hoy una característica especial. Y es que ellos llegan a un lugar y sin perder la tradición y su religión, por supuesto, ellos toman las cosas del lugar donde viven. Entonces, lo que nos llega aquí más de 500 años después es un poquitico de todas estas costumbres. Diríamos, tú hablas judeo-español, tus antepasados vinieron de España, esto no suena como español, ¿es verdad? Las palabras son en español, el cántico de la lengua no lo es. Porque nosotros vivimos muchos años en el Imperio Otomano, la más grande cantidad de gente estuvo esparcida por el Imperio Otomano y tomó del turco y del árabe este modo de hablar. Otros se fueron al norte del Marruecos. Estos judíos, cuando uno los siente hablar, ellos van a tener un acento muy, muy, muy parecido a lo que vosotros habláis aquí. Y luego tenemos otros que cuando fue la expulsión, lo primero que hicieron fue ir a Portugal. Para nosotros, Portugal. Y ahí
después de que sufrieron también su expulsión, se fueron, no para el Imperio Otomano directo, fueron en primero a Holanda, los Países Bajos, Ámsterdam. Y ahí ellos hablan también un poco diferente porque hablan al estilo portugués. El español, mezclatina con el portugués, mezclatina con el hebreo, ya suena otra cosa. Y nosotros tenemos en nuestra lengua, que ahora les voy a mostrar y les voy a contar, no solo las bases del castellano, tenemos palabras, verbos, que no son verbos, son verbos y palabras, es lo mismo, de muchas lenguas, tampoco entraron a la lengua tal cual como se decían en el lugar. Y a nosotros todo lo acomodamos. Entonces, cada vez que sentimos una cosa y cuando queremos estudiar la lengua, lo que se hace difícil es ambezarse de dónde son las palabras y qué quieren decir. Aquí tenemos lo que yo fui encontrando en los cantes, no solo yo, tenemos arcaísmos y tenemos hebraísmos, o sea, palabras que vienen del hebreo. Y tenemos emprestados de otras lenguas. El ladino, igual, nos entendemos entre todos. Ya vengamos de donde vengamos, ya no sepamos qué palabra justa está diciendo. Cuando nos hablamos nosotros, nos entendemos. Mismo que de cada región tienen algunas palabras que son suyas propias. Ansina es como encontramos estas palabras. Aquí tenemos algunos arcaísmos que en judeo español recoge un montón, una grande parte de verbos usados en España en el siglo XV o antes, que mismo cuando desaparecieron del castellano, quedaron al habla de los sefaradíes. Muestra de estos arcaísmos son que nosotros decimos aldiquera cuando nos metemos una cosa al bolsillo. Y mochiguar cuando queremos decir que la cosa se está agrandando, como la familia, por ejemplo. O baballadas cuando uno nos dice una cosa loca que no podemos creer, o tonteras. Un chapeo para decir sombrero. Agora, por decir ahora, o expresiones como a lo manco o a lo menos, que ya no se usan, o da quien delante, que tampoco ya se usa en el español. Y luego tenemos una gran parte de verbos que vienen del hebreo. Como vos dije, en algunos casos vienen igual que en su lengua y en otros casos nosotros le trocamos lo que quiere decir. Tenemos malsin para mentiroso. El significado en hebreo no es exactamente mentiroso, es soplón o delator. Para nosotros no es esto. Malsin es una persona que no dice la verdad. Lashon, que quiere decir lengua, para nosotros también es conversar. Vamos a echar lashon, es que nos vamos a contar unas cositas de lo que nos estamos haciendo. Y luego tenemos palabras que se usan en el ladino tal cual como son en el hebreo. Como sechel, que quiere decir inteligencia. O berajá, que quiere decir bendición. Keilah, que es nuestra comunidad. También Keilah le decimos a la sinagoga. O kal o Keilah. Bejor o bojor, que es el hijo primero. Y mazal, cuando queremos decir suerte o fortuna, por decir algunas cosas. Aquí tenemos unas cosas muy simpáticas que les puse aquí. Cuando nosotros decimos ladrón, es ladrón. Cuando hay muchos, decimos ladronim, que no es una palabra ni en castellano ni en hebreo. Y habite aquí, que vos puse, ladrón es del castellano. Im es el sufijo que se usa para el plural masculino en hebreo.
Y esta es la mezclatina que nosotros vamos haciendo. Y hoy en día, ya en las comunidades, mismo que hablamos castellano entre nosotros, también hacemos estas cosas. Y Haraganut, está bueno, es que, bueno, Haragán ya sabemos lo que es, pero cuando queremos decir el plural, y no sé por qué nos pusieron el femenino, que nosotros no hacemos nada. Ya esto no lo sé, pero es que es el plural femenino y quiere decir cuando una persona es perezosa, cuando está, significa holgazanería, sería Haraganut. Y aquí tenemos una chica parte de los verbos que nos entran de las otras lenguas. Solo una chica parte. Ya. Claro que porque estuvimos dispersos en tantos lugares y además nos íbamos trocando de morada de país en país de acuerdo a cómo nos aceptaban o no los reyes o sultanes de turno, ya las palabras ya fueron entrando al ladino y todas en común. No solo los griegos metían palabras griegas, ni los turcos palabras turcas, sino que ya todos tenemos esta mezclatina en yunta. Y aquí tenemos, por ejemplo, del turco, que tomamos verbos como kolay, que quiere decir fácil, haber, noticia, kazal, por aldea o pueblo pequeño, kebab, por nuestra carne asada, mabi, por azul, meaná, para decir que vamos a tomar una copa o un café al bar. Y del persa tomamos hazino, para decir enfermo. De origen italiano, achitar o achetar, para decir sí, está bueno, quiero hacer esto, aceptar. Adesso, por ahora, facile o colai, cualquiera de las dos se puede usar. Laboro, por trabajo. Risco, por riesgo. Del griego, nosotros no tenemos la palabra tenedor. Cuando queremos que nos alcancen un tenedor, decimos, me das el pirón. Del eslavo, misirque, por decir pavo. Del portugués, palabras como ainda, que ahí también se usan hoy día. Del catalán, nos entraron cale, cuando una cosa es obligación de hacer. Cale, que me traigas buenas notas este cuatrimestre. Cale, a todos. Del gallego, el agora, también el buraco, por decir agujero. Y saben que hay un juego de fichas o de cartas que se llama buraco. No sé si conocen. En el mundo hay un juego de cartas que se llama así, buraco. Los judíos somos muy aficionados a jugar este juego. Alfinete, por decir alfiler, y del árabe también no nos olvidamos del árabe en nuestra lengua y decimos amán, por decir ay, 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 por favor. Bacal, por decir tienda, café en lugar de café. Y de ainda del francés, porque tuvimos grande influencia ya para los últimos años del siglo XIX de la Alianza Israelita Universal, que como vio que en los países del Imperio Otomano, en los países musulmanes, los judíos estaban con poco acceso a la cultura, estaban como poco planos, entonces decidió de poner escuelas en todos estos lugares. Llevaba la cultura francesa. Esto devino en un poco de mengua de la lengua judía, porque lo culto era besarse el francés en las escuelas de la Alianza. Y las criaturas no querían después hablar en casa con mamá y papá y los nonos en judeo español. Así que esto fue bueno para la cultura, mas no tan bueno para la lengua nuestra. Y de la creación artística y popular que siempre tuvo la cultura sefardí,
en todas las comunidades judías y por supuesto que se lo llevaron de España y de influencia cristiana y de influencia musulmana, los judíos llevaron un repertorio que ya conocían y lo transmitieron de modo oral de generación en generación. Así es como nos llegan algunos viejos romances que no sabemos de qué entraron en la lengua porque no hablan de cosas judías, mas son hermosos. Y sabemos que algunos fueron recuperados para el romancero español que ya estaban olvidados o perdidos. Y entonces es como tenemos así muchas influencias también en la música, además de las letras. Tenemos la música al estilo oriental, lo que decimos de Turquía, de Grecia, de Yugoslavia, que usan una métrica que es irregular. Y después tenemos, que se llaman makam, son unas escalas que no, son fixas, pero no tanto. Y luego tenemos la influencia de Occidente, y esto también entró en nuestra música. Aquí les puse un pequeño resumen que dice, bueno, la música occidental y que es ya regular porque ya se escribía. Y nos entraron al repertorio sefardí cosas populares de distintos lugares, melodías como del tango, como del foxtrot, como los temas populares griegos y turcos, y hasta el foxtrot y el charleston. Todo esto, ¿qué nos pasa? Bueno, aquí viene la prueba de fuego para un cantante de mañana matrana. Ya, yo me voy a parar porque creo que a esta hora no voy a cantar ni parada ni sentada, más voy a intentar. Esta es una cante, yo les metí la letra para que entiendan un poco más, porque al hablar puede ser que no se va a entender. Una canción tradición de Oriente que nos habla de una noche romántica. Estamos de mañana, no le voy a cambiar la letra. Voy a intentar hacerlo como estos makames, un poquitico. Noches, noches, buenas noches, noches son de enamorar, ay, noches son de enamorar, dando vueltas por la cama, como el pez en la mar, ay, como el pez en la mar, ay, que noches, la misma noches son de enamorar, ay, noches son de enamorar.
Bueno, esta que les traje aquí es una muestra. Esta es más antigua. Esta es más moderna. Se llama Pájaro de Hermosura y lo que tiene es que es un cante que es regular. Aquí no tenemos melismas ni cosas. Yo este cante que hice recién, Noches, lo hago con lo que me da en el momento. Puedo hacer más largo, puedo hacer más corto, puedo subir y bajar. No tengo una regla para seguir. Ma debo de seguir la música. Vamos a ver. Por una casa chica vi de una hija, de años era chica, le declaré el amor. De años era chica, le declaré el amor. Salí delante de ella, linda como una estrella, ya me ascendió con ella, sin tener piedad. Ya me ascendió con ella, sin tener piedad. Pájaro de hermosura, linda la tu figura, aséntate al mío lado, te oiré la voz. Aséntate al mío lado, te oiré la voz. El pájaro se asenta del mío lado. En fin de 2 minutos, el pájaro voló. En fin de 2 minutos, el pájaro voló. El pájaro volando, mi corazón llorando, ya me dejó esperando sin tener piedad. Ya me dejó esperando sin tener piedad. Y habites cuán diferentes son unas de otras los cantes. Es un problema cuando me demandan cómo es la música sefaradí. Y tenemos como estas, antiguas y modernas, tenemos también lo que se llama en música contrafacta. Quiere decir que los sefardíes tomamos un cante que sentimos y nos place de otra cultura y podemos trocar las palabras justas de la lengua original a la lengua judeo-española, o podemos, si es que no tenemos modo de trocarla y que tenga un sentido, meterla en letra nueva. Hace unos años me encontré con un grande cantante que es de origen argentino, vive
en Estados Unidos, en la América, como decimos nosotros. Y me dice que una señora de Yugoslavia le cantó un cante que es original de su chiquez, de su abuela, de su nona y que es de Yugoslavia. Ma, pienso que él tampoco estaba muy embelesado en lo que es el tango argentino. Ma, cuando me canta este cante y después lo enregistró en un disco con ella, yo siento este cante que vos voy a hacer sentir cantado por él. Ma, verás que si buscas en internet, ma, yo aquí ya les puse quiénes son los autores, sabemos que este tango está compuesto, su letra y su música, en Argentina. Ma, ella, y por supuesto serán todos los de su lugar, ellos están convencidos de que este cante es de su tierra, Antico. Sangriente, dudó de hallarme sin su querer. Una mañana de frío de invierno, entre los brazos me se murió. Y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? No te siento palpitar, que es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quería llorar, mas no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca más tornar. Y habites, si alguna vez sintites un tango, esto es un puro tango y se canta en castellano desde el año 1930. Ma, esta señora creía en su pueblo que este era un cante de España del medioevo. Casi me caigo. Ma, esta costumbre de trocar las letras o meter letras nuevas en las músicas es una costumbre, ya sé, no es solamente de los judíos sefaradíes, mas nosotros lo usamos y de ainda creo que ya en muchas religiones también, para meter en los cantes de sinagoga. Porque esto hace que la gente sambe de pronto la oración. Ya tiene una música que le place, que ya siente en la radio y ya la metemos en una oración. Y esto hace que sea más colay de recordar las palabras, claro. Y se usa hoy en día en todo modo de rezos. Oh, esto no. Aquí. Bien. Como no truye mis musicianes, están sentados aquí, ellos se revelan desde el disco. Aquí estamos, queremos sonar. Ma, ainda cuando hablamos del repertorio sefardí, también tenemos y muchos modos y estilos de música. Ya sentimos algunos. Mas si queremos hacer una categoría para cada uno que es en veces difícil de meter porque uno puede hacer dos cosas, ya sabes cómo es catalogar. Ma, sí podemos tener claro que
tenemos una gran parte del romancero español en nuestros cantes, que ya están más al español o ya están más al ladino de acuerdo a la zona donde lo recogimos. Ya tienen palabras emprestadas y otra entonación en la zona del Imperio Otomano, o puede ser que si las recogimos al norte de Marruecos ya sean cuasi en castellano. Luego tenemos coplas y luego tenemos cantes. ¿Qué son las coplas? Las coplas son lo que usamos para embelezar a nuestros correligionarios cosas de las festividades, de la moral. Y estas son las que llegan hasta nuestros días, las más justas, como eran. Poco cambio, solo de acuerdo a cómo cantaba el que me la pasó, o cómo cantaba su abuelo si la trocó porque no le salía o porque se olvidó una palabra. Pero estas llegaron justo porque estas eran importantes saberlas. Era un modo de embelezar a la gente que no podía meldar, que no podía leer los libros de rezo, y le contábamos con estos cantes qué se pasaba en una fiesta, por qué estábamos fiestando esto. Este es un ejemplo de un romance que ya es conocido. ¿Les suena? Ya lo están viendo. Meldando la letra. ¿Les suena? Aquí se llama La cristiana cautiva. Para nosotros es una tarde de verano. Vamos a intentar hacerla. Una tarde de verano pasé por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. Yo le dije, mora linda, yo le dije, mora bella, deja beber mis caballos de esas aguas cristalinas. No soy mora el caballero, que soy de España nacida, me cautivaron los moros, días de Pascua florida. Si queréis venir conmigo, a España te llevaría, y la ropa al caballero, ande yo la dejaría. Lo que es de seda y grana en mis caballos se iría, y lo que no vale nada por el río tornaría. Al llegar a aquellos campos, la niña llora y suspira, porque lloras, niña bella, porque lloras, niña linda. Lloro porque en estos campos mi padre a cazar venía con mi hermanito Alejandro y toda su compañía. Abrid puertas y ventanas, balcones y galerías, que por traer a una esposa os traigo una hermana mía. Está bonita la historia, ¿eh? Maestro está un poco lejos de la vida judía en estas datas. Ya no teníamos mozo. Bueno, esta no tanto, esta es una mora y un cristiano. Tenemos otros romances que nos hablan de cosas de castillos y de batallas que nosotros no sabemos de qué es. Se cantaba al lugar y nosotros la tenemos también. Aquí tenemos un ejemplo de una copla. Aquí yo ya elaboré bastante.
Ancina, que esto vamos a cantar en juntos. Hacéis todos... Muy bien. ¿Por qué podemos cantar esta copla todos en juntos? Porque la música es igual para todas las estrofas. Y a una vez que sentimos la primera y nada, nos queda un poquitico, y a la segunda vamos todos en juntos. Bien, lo vamos a hacer hasta que todos lo canten bien. Bueno, ansina que tomará aquí las 3, 4 de la tarde, estaremos aquí sentados y haciendo. Esta copla nos habla de la fiesta de Purim. Purim es una fiesta muy alegre que nosotros fiestamos para las datas de, en Argentina de verano, aquí seguramente de invierno, para enero, febrero. Sabes que el calendario hebreo siempre se mueve para un lado y para el otro porque es lunisolar y no caen las datas de las fiestas siempre en el mismo día. Esta fiesta es que nos salvamos y otra vez. ¿Y a cuántas veces nos salvamos? Y esta también. Había un rey que tuvo un mal consejo de uno que no nos quería a los judíos y dijo al rey de matar a todos los judíos. El rey tomó una esposa que era judía. Él no sabía. Y ella, cuando se empezó que esto iba a acontecer, claro que era Esther, habló con su tío y ellos hicieron un plan. Y entonces descubrieron al rey que esto no era un buen consejo, que él estaba enamorado de una mujer judía y esto no podía ser una cosa tan mala. Y bueno, es una breve consejo sobre la fiesta que es mucho más grande. Y en esta fiesta meldamos unos rollos pequeñitos que se llaman Megilá Esther. Y es que nos cuentan toda esta historia muy larga, con todos sus detalles como si fuera la novela. Cada vez que sentimos el nombre de este señor que era tan malo, que quería que nos mataran a todos, que se llamaba Amán, debemos de hacer mucho ruido para que nadie sienta el nombre de él y se olvide. Sabes que lo más feo, negro que le puede pasar a una persona es que lo olviden, que olviden su nombre y su vida. Y esto es por eso que nosotros hacemos con campanas y con palmas para que no se sienta. La copla nos cuenta sobre una chica parte de la historia y dice así. Vamos con este que es millón. Esta noche de Purim no duermen los aljawín, haciendo aljawinadas para las desposadas. Vivas tú, viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther, que tanto placer nos dio. Vamos un poquito más arriba. Pero no es difícil porque es todo así. Esta noche de Purim no duermen los aljawín, haciendo aljawinadas para las desposadas. Vivas tú, viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther, que tanto placer nos dio. Amán antes que muriera y amó a su parentela, los puso a su cabecera un día antes de Purim. Vivas tú, viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther, que tanto placer nos dio. Calla tú, serena loca, que hablar a ti no te toca, que por ti hicieron la horca y la estrenó en Purim. Vivas tú, viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther, que tanto placer nos dio.
Miren de comer pescado frito, cocho y asado, y que no manque salado porque hace bien beber. Vivas tú, viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Vivas tú, viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. ¡Bravo! Cuenta la historia que para poder hacer todo este plan, los judíos se metieron otras ropas y trocaron de lo que eran. Por esto es que en esta fiesta también se usa de meterse disfraz, ser otra cosa. Y nos ajuntamos todos y claro que todo el plan de vino en que hicieron beber mucho a uno. Entonces, por eso es que dice que debemos de comer algo salado para poder tener más ganas de beber, porque este día está permitido estar borrachín. Otros días no. Claro que la tercera, los cantes populares son los que sufren la más grande de las transformaciones. Tenemos cantes que nos llegan de distintos lados con la letra trocada o con la misma letra y otra melodía, porque ellos son los que son más permeables a lo que pasa en nuestro alrededor. No tenemos más que los romances con certeza, sabemos que son de aquí y que son de antes o de 1492. Los otros cantes no tenemos data, no podemos decir que es antigua la música, solo los romances. Y ainda no podemos decir si estos romances se cantaban así o de otro modo, porque no tenemos notada la letra. Los cantes sí podemos en algunos casos saber de dónde lo tomaron, porque cuando uno mira la música popular en algún lugar o en otro, puede ser que va a encontrar el cante justo en su lengua original. Ahí sabemos que por ahí pasaron los judíos y tomaron este cante y trocaron la letra. Este cante que ven aquí, a la una yo nací, tiene mucha cantidad, más de 100 modos, letras y músicas en sus estrofas, cantada de diferente modo. Y mismo las estrofas van trocando de cante en cante. Puede ser que una la encontramos en otro cante también. Es una hermosa canción y de este modo parecido es que entró en la más parte del Imperio Otomano. A la una yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tomé amante, a las 4 me casé, a las 3 tomé amante, a las 4 me casé, alma y vida y corazón, me casé con un amor. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Y si no tienes amante, yo te haré defender. Y si no tienes amante, yo te haré defender. Alma y vida y corazón, yo te haré defender. Yéndome para la guerra, 2 besos al aire di. El uno es para mi madre, el otro es para ti.
El uno es para mi madre, el otro es para ti, alma y vida y corazón. El otro es para ti. A la una yo nací, a las 2 me engrandecí, a las 3 tomé amante, a las 4 me casé. A las 3 tomé amante, a las 4 me casé. Alma y vida y corazón. Así con un amor. Y no nos quedamos con lo que nos cantaban los abuelos, los nonos, los tarapapúes, que así decimos cuando no sabemos cuánto atrás es que nos legaron el cante. Y tenemos ainda cantes nuevos. Hay muchos jóvenes haciendo letras, jóvenes y no tanto, haciendo letras y músicas para cantes, y se está mochiguando, así como vos mostraba antes la palabra, se está mochiguando mucho con cantes que no son tradicionales, que son nuevos. Es que nos estamos diciendo con esto, es que no estamos muertos, que esta es una cultura que aunque no sea de casa, esta cultura, por lo menos por unos años más, está en pie. Y yo tuve una grande bendición, digo yo. Hay mucha gente, yo traigo lo mío, claro que sí. Hay muchas hermosas cantes que son nuevos, con letras nuevas también. Un día estaba en una conferencia y cuando salgo, una señora que ya conocía de otras charlas, me dice, a ver si puedes tú hacer alguna cosa con esto. Y me da un atadito de poemas que ella había compuesto en judeo español y que no había conseguido poder mandarlo a hacer libro. Por suerte, parece, las musas abajaron en mí. Y cuando me fui de ahí en el bus, mirando a meldar estos poemas, ya me salieron y 3 cantes en juntos. No voy a cantar los 3. Más sí. No, ya está. Más sí. Les truje este cante que es muy alegre, que de los 3 es el menos romántico, es humorístico, porque el cante habla de una madre que quiere casar a su hijico. El hijico no se quiere casar, está en la cama, no está jazino, mas está en la cama todo el día y ella le quita la almohada, el cabezal, le quita la colcha para que se levante y le trae niñas a la casa y cocina para las niñas y a ver si a él le gusta alguna, él quiere irse a los caminos con los amigos. Esto es a Levántate Nisim. Levántate Nisim, levántate Nisim, la cama es para el jazino. Guardaré los cabezales y los cobertores finos. Levanta pa y lavan, saldremos a los caminos. Aquel sol nos sale lumbre y a beber con los vecinos.
levántate Nisim, levántate Nisim, ya tenemos en la mesa los tomates enreinados, el raquí y las borracas. Levántate, bojón, que vinieron las mancebas, las caras blancas y frescas, y en los hoyos 2 estrellas. Levántate Nisim, la cama es para el jazino. Tú duermes como un gameo, como un Benadam sin tino. ¿Cómo estamos de hora? Ya. Sí, ya vamos aquí. Bueno, ya podíamos, dije, estar aquí hasta mañana, pero esto es muy grande. Esta será solo una pequeña muestra. Lo que meldando todo esto y recogiendo palabras y cantes, llegamos a una conclusión, o por lo menos yo, de que este repertorio sefaradí es una muestra justa de la diversidad. Aquí tenemos de todas las religiones cantes, tenemos de todos los, muchos, no de todos, los lugares, los países, verbos. Tenemos modos de hablar diferentes de otras culturas. Siempre llevamos en nuestro corazón esto que somos. Somos todo, somos de aquí y de allá. Somos del mundo porque fuimos obligados a irnos de lo que queríamos, nuestro hogar. Mismo que uno no podía volver, tenía en la cabeza que España era nuestra casa. Mi abuela decía, cuando le demandaban, mi abuela nació en Constantinopla, cuando la gente le demandaba, ¿de dónde sos tú? Y ella decía, yo soy judía española. ¿Y dónde naciste? Pues nací en Constantinopla. ¿De dónde eres española si naciste en Constantinopla? Dice, nosotros vinimos de España. Somos españoles, no importa dónde moramos. Nosotros tenemos nuestro corazón en España. Y esto es una cosa que sentimos muy adentro, todos modos. Así que esta chica muestra, ya siempre nos trae aquí, nos trae a España, nos trae a las palabras, a los verbos, a las comidas, que somos tan parecidos. Y también nos lleva por ahí, por Oriente, que también tenemos lo nuestro. Desde que la música salió de España y hasta que llegó a nuestros días, llevó una grande transformación. De ainda nosotros nos entendemos, cantamos los mismos cantes, decimos las mismas palabras. Quiere decir que la música sefardí y mucha gran parte de su cultura es diversa, es para la diversidad. Tiene dentro la tolerancia, el amor a la casa y a lo que nos es ajeno, y lo hacemos y lo traemos a nuestro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, ha sido precioso. Muchas gracias. Que, nos hemos quedado todos muy contentos con lo que tú nos has dicho. Ya sabes que te decía antes
he acabado diciendo, os echábamos de menos, estáis aquí, estamos todos juntos y celebrando. Bueno, muchísimas gracias. Ahora yo creo que ella aceptaría que le hiciéramos algunas preguntas. Si queréis un pequeño coloquio, no disponemos de mucho tiempo porque después va a haber otra conferencia de otro que no es nuestra y tenemos que desalojar las salas hacia las 12 menos cuarto, pero tenemos tiempo para algunas preguntas. Bueno, es una pregunta muy grande. No tengo mucha obra publicada porque hoy en día ya tenemos la internet, ahí se pueden apoyar las cantes. No tengo tanto publicado mío. ¿Quieres en castellano o en ladino? Sí, por eso. No tengo más que 2 CDs. Tengo uno en grabación, pero la falta de presupuesto, por supuesto, que nos hace siempre parar la obra. Tengo solo 2 CDs, uno que se llama Aires Buenos, que recopila las canciones de mi abuela. Con eso yo empecé las primeras investigaciones, lo que me acordaba, lo que mi papá me cantaba. Y luego tengo un disco que se llama Encantes Sefaradíes, que tiene que ver con toda esta evolución de la música, incluyendo las músicas nuevas, las no tan conocidas, las de otros lugares, que por supuesto nuestros abuelos no todos cantaban porque no son las que son comunes a todo el repertorio de todos los lugares. Ese es mi segundo disco. El tercero está en vías de ser alguna vez. Después, lo que sí tengo es un sitio web que se llama sefarad.com, que hago junto con mi esposo desde hace ya 9 años, en el cual desarrollamos ahí la difusión de la cultura sefaradí de todo el mundo, no solo nuestra ni lo que nosotros hacemos. Por supuesto que ahí, cuando damos charlas, que él también las da, él tiene una especialidad que es la Shoah sefaradí, que en general no es muy conocida. Casi todo el mundo conoce lo que han pasado por Polonia o por Francia o por otros lugares de Europa, pero no saben la desgracia que ha sido para los sefaradíes, donde desaparecieron pueblos enteros. Y entonces nosotros decidimos dedicarnos a difundir lo que nosotros hacemos, pero ayudar al resto del mundo a difundir sus obras. Entonces aquí van a encontrar desde una señora que cuenta su historia, de cómo llegó su familia al lugar y de dónde eran y qué particularidades tenía, hasta una ponencia académica de una investigación nueva, menos, música de todo tipo, profesionales y señoras que cantan, pero todo tiene un valor grande para nosotros. Como les digo nosotros porque somos 2, mi esposo y yo, y nuestra obra queda plasmada en esto. En esta modernidad podemos llegar a mucha cantidad de gente con un sitio web y tenemos más de 15.000 personas suscriptas a los boletines semanales que informan simplemente los títulos de lo que se publicó en la semana. Nuestra idea primera era publicar un artículo o una actividad en cualquier parte del mundo por día. Pues ahora, si no frenamos, tenemos 5, 6, 10, un montón. Y eso nos enorgullece porque creemos que le damos una ayuda a muchos que no tienen posibilidad de difundir. Entonces, nuestra obra está plasmada más que nada ahí. Y luego, hace ya 3 años, creo 3, sí, comenzamos con lo que nosotros llamamos seminarios sobre ruedas. Traemos a gente justamente a un bus en el cual partimos de Madrid, damos la vuelta, vamos hasta Portugal y volvemos por distintos pueblos y ciudades, contando en el lugar la historia de los judíos sefardíes. Y eso nos está dando una gran satisfacción porque la gente se emociona en los lugares. Hay gente que solamente lo ha leído y es algo dramático que, como tantas otras cosas que uno lee, pero cuando uno está parado en esa calle mirando la sinagoga que no está,
la casa de algún abuelo, porque algunos saben que su familia es de ahí y la casa no está o no es parte de la judería, y se conmueven mucho. Y nos interesa, por supuesto que en el recorrido también se visitan iglesias y se visitan monumentos públicos, es de conocimiento universal, ¿no? La belleza está en todas partes. Pero sí le ponemos hincapié a las visitas, y entonces salimos, acabo de terminar una de ellas antes de ayer, 14 días recorriendo 16 ciudades a buscar el pasado judío en cada una de ellas, y la verdad que eso nos está dando una gran emoción y una gran satisfacción. Y por supuesto, cantidad de proyectos en carpeta que ya iremos desgranando con el tiempo. ¿Más preguntas? Allí. José Miguel. Sí. Esta pregunta que le quiero hacer yo es más sobre la sala, es más personal. Me gustaría saber cómo se siente usted al recorrer lo que se fará después, viniendo usted de un lugar tan lejano como es Argentina. Me gustaría saber eso, cómo se siente usted al difundir y su cultura entre la gente que hoy habita en la que viene a ser su tierra. Sí, bueno, linda pregunta. Primero tengo que decir que mi familia hizo que yo sintiera que nunca nos fuimos. Más que nada, cuando era pequeña, era todo lo que tenía que ver con España estaba en la casa de mis abuelos. Las canciones, las comidas, los cuentos, todo tenía que ver con España. Inclusive se cantaba la música española en los patios de las casas. Los sefaradíes hacían mucho eso. Y por otro lado, bueno, cuando me acerqué a la historia ya desde los libros, por supuesto que uno siente una gran angustia, un gran ¿y por qué? Pero entendemos que la historia es la historia, no somos los únicos, o por lo menos yo lo entiendo así, no somos los únicos. Ha habido destierros de muchos tipos durante toda la historia. Por supuesto, los judíos siempre nos sentimos que somos el centro de todo, entonces nos quitaron a nosotros también de muchos lugares, y es cierto. Pero nada, creo que primero yo intenté recuperar para la gente que había olvidado todo esto o que tenía pocas cosas que recordar ya después de varias generaciones. Pero después, además, hay una gran voluntad del gobierno español de recuperar el legado judío. Así que cada vez hay más juderías marcadas, hay más lugares, hay más gente que lo sabe, los guías turísticos también saben ya bastante de las juderías. Entonces, no sé si sería una reivindicación, porque no es a mí con quien tienen que disculparse, pero me siento en casa. Cuando camino por las calles de las juderías, la sensación es que estoy volviendo a mi casa. Qué bonito. Bueno, ¿más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo voy a hacer una. ¿Es cierto el mito de que muchas familias que se fueron conservan la llave de su casa? Bueno. Si somos románticos, sí. Yo hasta hace poco creía que era una linda leyenda de las muchas que tenemos en distintas culturas. Y creo que eso es lo que querías que cuente, ¿verdad? Bien. Muchos tenemos en casa alguna llave antigua y no sabemos si la trajeron los abuelos de la época de la expulsión, o la compraron en Córdoba cuando vinieron de visita. Pero bueno, como eso me pasaba, porque yo también alguna vez vine hace años de visita y me compré una llave y la tengo colgada en mi casa. Como le decía a Juana, le tendré que poner un cartelito para que mis hijos no digan mi mamá tiene la llave de 1492. Pero la verdad es que hace unos años, yo haciendo este recorrido en Castelo de Vide, un pueblo de Portugal, que les recomiendo visitar, conocí a una persona que era descendiente de judíos, que había atravesado la frontera y su familia se asentó en 1492 en Castelo de Vide, familia de herreros, y que obviamente fueron forzados a convertirse y cambiaron sus costumbres, hicieron como un mix entre las costumbres cristianas que tenían obligación de seguir y las costumbres judías que querían conservar.
Y entonces él se dedicó mucho, sin convertirse, está en esta tercera posición todavía, recuperar el pasado judío de Castelo de Vide. Y entonces a raíz de eso también es invitado a disertar y a hablar en distintos lugares, a contar su historia. Y llegó hasta Tel Aviv. Y en una de sus charlas, una señora que no estaba muy bien de salud, a la cual habían traído porque ella había escuchado que iba a estar una persona de Castelo, cuando terminó se le acercó y le dijo que ella sabía que su familia era de ese lugar, pero que nunca había estado. Y era una señora que estaba en una condición de enfermedad importante y él hizo lo posible para que ella fuera, aunque sea una vez, a ver Castelo, y llegó con un familiar porque no tenía descendientes. Y luego que estuvo en Castelo y buscando, según lo que ella tenía, localizaron la casa, que no estaba en pie como casa, pero sí se sabía que ahí estaba parte de la judería. Y al final ella le entrega una de estas llaves y le dice que llegó a su familia así, pasando. Y la tuve en mis manos y ahora tengo que creer. ¿Alguna llave parece que sí se ha conservado entonces? Vale. Bueno, si no hay más intervenciones... Ah, sí, perdona. Sí. Solamente hacer una observación por esa recuperación, porque estuve unos días en Toledo, nada menos, y bueno, había una especie de recorridos turísticos, pero llevando también el mundo literario y el mundo histórico, es decir, no solamente enseñarte, etcétera, y me asombré un poco en la línea en la que estáis, en que en toda la parte de la sinagoga, etcétera, la hacían un poco como viva. Era una fundación que hay de arquitectos, no es lucrativa, sino que es más bien cultural, y entonces pues que nadie es para recuperar un poco la historia, pero una historia no turística, sino una historia profunda, y efectivamente cuando iba a toda la parte de la judería, etcétera, con historias vividas, reales, con textos literarios, con textos que había, y había una recuperación de toda esta parte maravillosa, lo digo porque en cierta medida se sepa también. Y bueno, la historia tanto también por cuando los reyes católicos entraron, etcétera, pero que está muy muy bien recuperada toda la tradición judía. Y bueno, para mí fue motivo de alegría y solamente para indicarlo. Sí, muchas gracias. Sí, es muy interesante el recorrido. Bueno, estamos ahí en vías de recuperación. Cada día encontramos un lugar más donde hemos estado, pero siempre es un placer. Y Toledo es una ciudad maravillosa. A mí que la llave se cerraba solamente por dentro de la casa y se guardaba en un estuche. Eso es lo que no sabemos. Y que hay estuches incluso con piedras preciosas. Claro. Pues esa es la importancia de la llave de los judíos, que se cerraba por dentro y era como una joya. Claro, eso no lo tenía. Sí tenía en cuenta, por ejemplo, que las llaves eran muy caras en la época. No teníamos como ahora copias y copias y copias de las llaves de las puertas. Por eso, en un punto yo soy escéptica y pienso que si tuvieron que dejar la casa y se la dejaron a alguien porque la tuvieron que malvender, poca posibilidad tenía de irse de la casa con la llave encima. Eso es lo que yo presupongo. Pero bueno, puede ser que alguno le haya dejado la puerta abierta y se llevó. Hay que entender que no fue la primera expulsión de los judíos de la zona, sino que fue la última. Por lo tanto, ya habían tenido varias veces que irse, pero habían podido volver. Entonces, lo lógico era que esta hubiera sido una más de aquellas, que cuando cambiaran los vientos pudiera uno volver a su casa, como había pasado por lo menos 3 veces antes. Y no, y fue la última, así que es posible que alguno se haya llevado la llave. Eso no lo sé. Pero es lindo creerlo, ¿verdad? Sí, seguiremos creyendo que se Seguro llevaron la que llave. sí. Ahora sí. Bueno, le damos las gracias a Liliana de verdad por esta magnífica conferencia.